Tauro camina por la vida aparentemente guiado por lo concreto, por aquello que puede tocar, construir, conservar y demostrar. Sin embargo, detrás de esa imagen de estabilidad existe una dimensión mucho más profunda, una red de hilos invisibles que conecta sus emociones, sus decisiones, sus vínculos y su destino. Desde la astrología, Tauro es un signo de tierra fijo, regido por Venus, y esa combinación revela una fuerza que rara vez necesita mostrarse para ejercer influencia. Los hilos invisibles de Tauro no se ven, pero sostienen estructuras enteras. Uno de esos hilos es la energía de la constancia. Tauro puede permanecer inmóvil durante mucho tiempo, pero esa aparente quietud no significa ausencia de movimiento. Mientras otros cambian de dirección constantemente, Tauro acumula experiencia, observa, siente y construye. Cada gesto aparentemente pequeño puede formar parte de un proceso mucho mayor. Su paciencia es una especie de arquitectura silenciosa, coloca una pieza, espera, vuelve a colocar otra y, cuando los demás comprenden lo que estaba sucediendo, ya existe una estructura difícil de derribar. Otro hilo invisible es la memoria emocional. Tauro no suele olvidar fácilmente aquello que ha marcado su corazón. Guarda sensaciones, voces, gestos, promesas y decepciones en lugares profundos de su interior. No siempre necesita hablar de ello. A veces simplemente cambia su manera de relacionarse. El silencio taurino puede contener una cantidad extraordinaria de información emocional. Allí donde otros ven indiferencia, puede existir una evaluación profunda de todo lo vivido. Venus añade otro hilo poderoso, la capacidad de atraer sin perseguir. Tauro posee un magnetismo relacionado con la presencia, los sentidos y la autenticidad. No necesita convertir cada movimiento en espectáculo. Su fuerza puede encontrarse precisamente en lo que permanece natural, sereno y aparentemente sencillo. Una mirada, una forma de hablar, una manera de permanecer firme pueden transmitir más que una multitud de palabras. También existe un hilo invisible relacionado con el valor propio. Tauro aprende, muchas veces a través de experiencias difíciles, que no todo lo que desea merece conservarse y que no todo lo que pierde representa una derrota. Su evolución comienza cuando deja de confundir estabilidad con permanencia. Lo verdaderamente poderoso no consiste en aferrarse eternamente, sino en reconocer que merece raíces y que debe desaparecer para permitir un crecimiento nuevo. Por eso, los hilos invisibles de Tauro también están relacionados con la transformación. Aunque sea un signo fijo, su historia no es la de alguien condenado a permanecer igual. Su transformación suele ser lenta, profunda y definitiva. Puede soportar mucho, pero cuando una estructura interior finalmente se rompe, rara vez vuelve a reconstruirse exactamente igual. El cambio taurino puede parecer invisible durante años hasta convertirse de repente en una decisión irreversible. Existe además un vínculo silencioso entre Tauro y la abundancia. Venus le recuerda que la prosperidad no depende únicamente de acumular bienes, sino de reconocer el valor de la vida, del tiempo, del cuerpo, de los afectos y de aquello que proporciona paz. Cuando Tauro comprende su propio valor, deja de negociar constantemente con aquello que lo desgasta. Entonces empieza a atraer situaciones más coherentes con su dignidad. Los hilos invisibles también conectan a Tauro con las personas que atraviesan su existencia. Puede convertirse en refugio, referencia o punto de estabilidad para quienes viven rodeados de incertidumbre. Sin proponérselo, su presencia puede enseñar paciencia a los impacientes, resistencia a los que quieren abandonar y profundidad a quienes viven demasiado deprisa. Pero quizá el hilo más poderoso sea el que une a Tauro con su propio destino. Cada caída, cada espera, cada pérdida y cada reconstrucción puede formar parte de una misma trama. Lo que parecía retraso puede convertirse en preparación. Lo que parecía rechazo puede convertirse en liberación. Lo que parecía una pérdida puede abrir espacio para algo más auténtico. Tauro no siempre avanza con velocidad, pero posee una capacidad extraordinaria para avanzar con raíces. Y aquello que tiene raíces profundas puede sobrevivir a temporadas que destruirían cualquier estructura superficial. Sus hilos invisibles son paciencia, memoria, deseo, dignidad, magnetismo, resistencia y capacidad de reconstrucción. Cuando todas esas fuerzas se alinean, Tauro deja de luchar contra el tiempo y comienza a utilizarlo como aliado. Entonces comprende su verdadera naturaleza, no nació para correr detrás de todo lo que brilla, sino para construir aquello que puede permanecer cuando las luces desaparecen. Su poder no necesita ruido. Se encuentra en lo que sostiene,
en lo que resiste y en aquello que, después de atravesar todas las tormentas, todavía permanece en pie. Tauro camina por la vida aparentemente guiado por lo concreto, por aquello que puede tocar, construir, conservar y demostrar. Sin embargo, detrás de esa imagen de estabilidad existe una dimensión mucho más profunda, una red de hilos invisibles que conecta sus emociones, sus decisiones, sus vínculos y su destino. Desde la astrología, Tauro es un signo de tierra fijo, regido por Venus, y esa combinación revela una fuerza que rara vez necesita mostrarse para ejercer influencia. Los hilos invisibles de Tauro no se ven, pero sostienen estructuras enteras. Uno de esos hilos es la energía de la constancia. Tauro puede permanecer inmóvil durante mucho tiempo, pero esa aparente quietud no significa ausencia de movimiento. Mientras otros cambian de dirección constantemente, Tauro acumula experiencia, observa, siente y construye. Cada gesto aparentemente pequeño puede formar parte de un proceso mucho mayor. Su paciencia es una especie de arquitectura silenciosa, coloca una pieza, espera, vuelve a colocar otra y, cuando los demás comprenden lo que estaba sucediendo, ya existe una estructura difícil de derribar. Otro hilo invisible es la memoria emocional. Tauro no suele olvidar fácilmente aquello que ha marcado su corazón. Guarda sensaciones, voces, gestos, promesas y decepciones en lugares profundos de su interior. No siempre necesita hablar de ello. A veces simplemente cambia su manera de relacionarse. El silencio taurino puede contener una cantidad extraordinaria de información emocional. Allí donde otros ven indiferencia, puede existir una evaluación profunda de todo lo vivido. Venus añade otro hilo poderoso, la capacidad de atraer sin perseguir. Tauro posee un magnetismo relacionado con la presencia, los sentidos y la autenticidad. No necesita convertir cada movimiento en espectáculo. Su fuerza puede encontrarse precisamente en lo que permanece natural, sereno y aparentemente sencillo. Una mirada, una forma de hablar, una manera de permanecer firme pueden transmitir más que una multitud de palabras. También existe un hilo invisible relacionado con el valor propio. Tauro aprende, muchas veces a través de experiencias difíciles, que no todo lo que desea merece conservarse y que no todo lo que pierde representa una derrota. Su evolución comienza cuando deja de confundir estabilidad con permanencia. Lo verdaderamente poderoso no consiste en aferrarse eternamente, sino en reconocer que merece raíces y que debe desaparecer para permitir un crecimiento nuevo. Por eso, los hilos invisibles de Tauro también están relacionados con la transformación. Aunque sea un signo fijo, su historia no es la de alguien condenado a permanecer igual. Su transformación suele ser lenta, profunda y definitiva. Puede soportar mucho, pero cuando una estructura interior finalmente se rompe, rara vez vuelve a reconstruirse exactamente igual. El cambio taurino puede parecer invisible durante años hasta convertirse de repente en una decisión irreversible. Existe además un vínculo silencioso entre Tauro y la abundancia. Venus le recuerda que la prosperidad no depende únicamente de acumular bienes, sino de reconocer el valor de la vida, del tiempo, del cuerpo, de los afectos y de aquello que proporciona paz. Cuando Tauro comprende su propio valor, deja de negociar constantemente con aquello que lo desgasta. Entonces se empieza a atraer situaciones más coherentes con su dignidad. Los hilos invisibles también conectan a Tauro con las personas que atraviesan su existencia. Puede convertirse en refugio, referencia o punto de estabilidad para quienes viven rodeados de incertidumbre. Sin proponérselo, su presencia puede enseñar paciencia a los impacientes, resistencia a los que quieren abandonar y profundidad a quienes viven demasiado deprisa. Pero quizá el hilo más poderoso sea el que une a Tauro con su propio destino. Cada caída, cada espera, cada pérdida y cada reconstrucción puede formar parte de una misma trama. Lo que parecía retraso puede convertirse en preparación. Lo que parecía rechazo puede convertirse en liberación. Lo que parecía una pérdida puede abrir espacio para algo más auténtico. Tauro no siempre avanza con velocidad, pero posee una capacidad extraordinaria para avanzar con raíces. Y aquello que tiene raíces profundas puede sobrevivir a temporadas que destruirían cualquier estructura superficial. Sus hilos invisibles son paciencia, memoria, deseo, dignidad, magnetismo, resistencia y capacidad de reconstrucción. Cuando todas esas fuerzas se alinean, Tauro deja de luchar contra el tiempo y comienza a utilizarlo como aliado. Entonces comprende su verdadera naturaleza, no nació para correr detrás de todo lo que brilla,
sino para construir aquello que puede permanecer cuando las luces desaparecen. Su poder no necesita ruido. Se encuentra en lo que sostiene, en lo que resiste y en aquello que, después de atravesar todas las tormentas, todavía permanece en pie. Los hilos invisibles de Tauro también atraviesan una dimensión relacionada con la intuición, aunque su manera de intuir no siempre tenga la apariencia misteriosa que suele atribuirse a otros signos. La intuición taurina se manifiesta muchas veces como una sensación corporal, una incomodidad difícil de explicar, una certeza que aparece sin necesidad de argumentos o una percepción silenciosa de que algo no encaja. La Tierra percibe las vibraciones antes de que el acontecimiento sea visible. Por eso Tauro puede desconfiar de una situación mucho antes de encontrar las palabras necesarias para explicar el motivo. Existe en su naturaleza una especie de radar para detectar la inconsistencia. Puede escuchar promesas, observar gestos y analizar comportamientos hasta descubrir la distancia entre lo que alguien dice y lo que realmente hace. No necesita enfrentarse inmediatamente. Puede permanecer callado mientras recoge señales. Cada contradicción queda almacenada en su memoria hasta formar una imagen completa. Esta capacidad convierte su aparente lentitud en una ventaja, mientras otros reaccionan ante un solo acontecimiento. Tauro suele interpretar la totalidad del proceso. Otro hilo profundo es su relación con los límites. Tauro puede tolerar mucho porque posee una resistencia considerable, pero precisamente por eso los demás pueden equivocarse y pensar que tolerancia significa ausencia de límites. En realidad, cada experiencia va modificando silenciosamente esos límites. Hay un momento en el que la paciencia deja de ser paciencia y se convierte en una decisión. Cuando llega a ese punto, la energía fija de Tauro puede manifestarse con una contundencia extraordinaria. No necesita destruir para demostrar que ha cambiado, simplemente deja de alimentar aquello que antes sostenía. Ahí aparece una de sus grandes transformaciones espirituales, aprender a retirar su energía. Para un signo asociado con la conservación, comprender que también existe poder en soltar representa una verdadera iniciación. Tauro puede pasar años construyendo un vínculo, una situación o una estructura, pero su evolución llega cuando comprende que no todo aquello en lo que ha invertido merece seguir recibiendo su fuerza. El desapego consciente no destruye su naturaleza, la perfecciona. Los hilos invisibles también conectan a Tauro con la autoestima. Venus le enseña que el valor no debe depender exclusivamente de la mirada ajena. Cuando Tauro busca constantemente confirmación externa, puede quedar atrapado en relaciones o circunstancias que le ofrecen seguridad aparente a cambio de renunciar a partes de sí mismo. Pero cuando descubre su propio valor, cambia radicalmente su manera de elegir. Ya no persigue aquello que lo hace sentirse suficiente, porque empieza a comprender que su existencia no necesita ser constantemente validada. Entonces surge otra de sus grandes fuerzas, la capacidad de reconstruir su mundo desde cero sin perder su esencia. Puede atravesar periodos en los que todo parece detenido, pero incluso durante esas etapas existe crecimiento subterráneo. Como una semilla bajo la tierra, su transformación puede ser invisible para quienes observan únicamente la superficie. Cuando finalmente emerge, no aparece como alguien completamente diferente, sino como una versión más consciente, más selectiva y más difícil de manipular. También hay un hilo relacionado con la justicia personal. Tauro no siempre busca venganza, pero sí posee una memoria muy precisa de los desequilibrios. Puede recordar quién estuvo presente cuando todo se derrumbaba y quién desapareció cuando dejó de resultar conveniente. Con el tiempo aprende que la mejor respuesta no consiste en devolver el daño, sino en construir una vida donde determinadas conductas ya no tengan acceso. Su victoria más poderosa es elevarse por encima de aquello que intentó reducirlo. Astrológicamente, esta evolución representa el tránsito desde la posesión hacia el dominio interior. Al principio, Tauro puede creer que seguridad significa conservar personas, lugares, objetos o circunstancias. Más adelante comprende que la verdadera seguridad nace de saber que puede reconstruirse incluso después de perderlos. Esa conciencia cambia completamente su relación con el mundo. Ya no necesita aferrarse con desesperación porque descubre que sus raíces no dependen de una única tierra. Y quizá ahí se encuentre uno de los hilos más extraordinarios. Tauro posee la capacidad de convertir estabilidad en poder. No se trata de quedarse inmóvil mientras la vida sucede, sino de convertirse en un centro de gravedad. Alrededor de una voluntad firme, muchas cosas terminan reorganizándose. Su presencia puede modificar dinámicas sin necesidad de imponerlas.
Su constancia puede inspirar confianza. Su silencio puede obligar a otros a revelar sus verdaderas intenciones. Cuando todos estos hilos se entrelazan, Tauro deja de ser simplemente el signo que resiste y se convierte en el signo que permanece consciente mientras resiste. Esa diferencia lo transforma todo. Porque resistir por miedo puede convertirse en una prisión, pero resistir desde la conciencia se convierte en poder. Así, la gran enseñanza de sus hilos invisibles es que ninguna fuerza verdaderamente profunda necesita exhibirse continuamente. Las raíces no hacen ruido mientras crecen. Las montañas no necesitan anunciar su existencia. La tierra no necesita demostrar que sostiene los pasos de quienes caminan sobre ella. Tauro lleva precisamente esa clase de poder, silencioso, paciente, sensorial y profundo. Y cuando aprende a confiar plenamente en él, descubre que aquello que durante tanto tiempo parecía lentitud era, en realidad, una preparación. Cada espera estaba formando carácter, cada pérdida estaba despejando el terreno y cada transformación estaba acercándolo a una versión de sí mismo mucho más libre, sólida e imposible de quebrar. Los hilos invisibles de Tauro alcanzan también una dimensión mucho más profunda, la capacidad de transformar el entorno sin necesidad de ocupar el centro de la escena. En la astrología, la energía taurina no necesita imponerse mediante el ruido, porque su influencia procede de la permanencia. Allí donde otros dejan impresiones momentáneas, Tauro puede dejar estructuras. Allí donde otros generan entusiasmo pasajero, puede crear hábitos, vínculos y realidades capaces de sobrevivir al paso del tiempo. Su poder se manifiesta muchas veces después de que los demás hayan dejado de prestar atención. Existe un hilo invisible entre Tauro y la confianza. Este signo no entrega su confianza de manera instantánea porque para el confiar significa permitir que alguien entre en un territorio cuidadosamente protegido. Observa la coherencia, la estabilidad y la repetición de los actos. Las palabras pueden abrir una puerta, pero solamente el comportamiento sostenido consigue mantenerla abierta. Por eso, cuando Tauro confía profundamente, el vínculo adquiere una dimensión casi sagrada. Pero cuando descubre una contradicción fundamental, aquella puerta puede cerrarse lentamente hasta quedar completamente inaccesible. También existe un vínculo entre Tauro y el concepto de merecimiento. Una de sus grandes batallas internas consiste en comprender que no necesita sufrir para demostrar que algo tiene valor. Puede existir una tendencia a aguantar demasiado, a justificar situaciones difíciles o a permanecer unido a aquello en lo que invirtió mucho tiempo. Sin embargo, la evolución venusina le enseña que el amor, la prosperidad y la estabilidad no deberían construirse exclusivamente sobre el sacrificio. Lo que verdaderamente está destinado a permanecer no necesita destruir su paz para demostrar su importancia. Los hilos invisibles de Tauro también atraviesan su relación con la abundancia emocional. Puede parecer reservado, pero cuando se siente seguro posee una enorme capacidad para ofrecer afecto, protección, sensualidad y presencia. Su amor puede manifestarse mediante detalles que aparentemente carecen de espectacularidad, pero que contienen una enorme carga simbólica. Recordar algo pequeño, permanecer cuando otros se marchan, cuidar aquello que alguien necesita o crear un espacio de tranquilidad pueden convertirse en sus verdaderas declaraciones de amor. Sin embargo, esa profundidad emocional también puede convertirse en una zona de aprendizaje. Tauro necesita descubrir que amar intensamente no significa controlar el resultado. La energía fija puede querer garantizar la permanencia de aquello que ama, pero la vida no ofrece garantías absolutas. El gran salto evolutivo aparece cuando comprende que puede amar sin poseer, proteger sin encadenar y permanecer sin perder su libertad interior. Entonces Venus deja de representar únicamente placer y seguridad y se convierte en una fuerza de equilibrio. Hay además un hilo invisible relacionado con la voz. Tauro está asociado astrológicamente con la garganta, y simbólicamente esto puede representar todo aquello que necesita ser expresado. Una de sus transformaciones más importantes consiste en aprender a decir lo que siente antes de que el silencio acumule demasiado peso. Cuando expresa sus necesidades con serenidad, evita que la frustración se transforme en resentimiento. Su palabra puede adquirir una fuerza extraordinaria precisamente porque no suele desperdiciarla. Otro aspecto esencial es su relación con la estabilidad durante las crisis. Tauro puede convertirse en un punto de referencia cuando las circunstancias externas se vuelven caóticas. Su capacidad para concentrarse en lo esencial le permite conservar energía mientras otros se dispersan. No siempre sabe inmediatamente qué hacer,
pero posee una capacidad especial para no perder completamente el centro. Esa resistencia psicológica puede convertirse en una de sus mayores armas. Y existe un hilo todavía más profundo, la relación entre Tauro y la transformación del miedo. Muchos de sus apegos nacen del temor a perder seguridad, pero cada pérdida importante puede enseñarle que la seguridad absoluta no existe fuera de uno mismo. Cuando aprende esa lección, ocurre una revolución interior. Deja de construir muros para protegerse y comienza a construir cimientos para sostenerse. Ya no necesita controlar cada circunstancia porque confía más en su capacidad para afrontar lo que venga. Entonces aparece la verdadera dimensión guerrera de Tauro. No es la del guerrero que corre hacia todas las batallas, sino la del que sabe cuáles merecen ser libradas. Su fuerza se vuelve selectiva. Ya no desperdicia energía demostrando su valor ante quienes no pueden reconocerlo. Ya no necesita convencer a quienes decidieron no comprenderlo. Ya no persigue aquello que constantemente se escapa. Aprende a reservar su poder para aquello que realmente tiene significado. Los hilos invisibles también conectan a Tauro con la dignidad. Hay momentos en los que la vida le exige elegir entre conservar algo conocido o conservarse a sí mismo. Esa elección puede ser dolorosa, pero también puede convertirse en una de sus mayores iniciaciones. Cuando Tauro decide no traicionarse para mantener una situación, algo cambia definitivamente en su interior. Comprende que perder una estructura externa puede ser preferible a perder la propia esencia. Por eso su destino tiene una dimensión profundamente alquímica. Tauro toma experiencias ordinarias y las transforma en sabiduría. Convierte la espera en madurez, la pérdida en discernimiento, la soledad en autonomía, el silencio en claridad y la perseverancia en autoridad interior. Nada de lo vivido tiene por qué ser desperdiciado. Al final, sus hilos invisibles no conducen únicamente hacia aquello que quiere conservar, sino hacia aquello en lo que está destinado a convertirse. Cada raíz, cada vínculo, cada límite y cada transformación forma parte de una trama mayor. Tauro avanza lentamente porque su camino exige profundidad. Y cuando finalmente comprende que su mayor seguridad no está en controlar la vida, sino en confiar en su propia capacidad para atravesarla, descubre una fuerza que ninguna circunstancia externa puede arrebatarle, la certeza de que puede caer, reconstruirse y volver a levantarse con más raíces que antes. Los hilos invisibles de Tauro se extienden todavía más allá de la estabilidad, la paciencia y la resistencia, porque en su naturaleza existe una fuerza silenciosa relacionada con la capacidad de reconocer el momento exacto en que una etapa ha terminado. Tauro puede tardar en aceptar los finales, pero cuando finalmente comprende que una situación ha agotado su propósito, algo profundo comienza a desprenderse. No siempre existe una ruptura visible. A veces el verdadero cambio ocurre mucho antes, en un lugar interior donde deja de esperar, de justificar y de imaginar que todo volverá a ser como antes. Ese proceso está conectado con una de las grandes paradojas de su energía fija: cuanto más difícil resulta mover a Tauro, más profunda puede ser la transformación cuando finalmente se mueve. No cambia por capricho ni por impulso. Cambia cuando una verdad se vuelve imposible de ignorar. Por eso determinados movimientos taurinos pueden parecer repentinos para quienes observan únicamente la superficie. En realidad, llevan mucho tiempo gestándose. La decisión que aparece en un día puede haber sido construida durante meses o incluso años. Existe también un hilo invisible entre Tauro y la percepción del valor oculto. Mientras muchas personas se sienten atraídas por lo nuevo, Tauro puede descubrir belleza en aquello que otros pasan por alto. Tiene una relación especial con lo auténtico, lo artesanal, lo que posee historia y lo que demuestra su valor con el paso del tiempo. Esta cualidad puede extenderse a las personas. Tauro suele percibir potencial donde otros solamente ven imperfecciones. Pero su evolución consiste en aprender que descubrir valor en alguien no significa tener la obligación de rescatarlo. Ahí aparece una frontera fundamental entre compasión y sacrificio. La energía venusina puede hacer que Tauro desee proteger aquello que ama, pero su sabiduría aumenta cuando comprende que cada persona debe recorrer su propio proceso. No puede construir la vida de otro en su lugar. Puede ofrecer tierra, apoyo y estabilidad, pero no puede caminar eternamente por caminos que pertenecen a otra persona. Esta comprensión libera una enorme cantidad de energía. Otro de sus hilos invisibles es la relación con la repetición. Tauro aprende mediante la experiencia acumulada. Lo que practica constantemente termina convirtiéndose en una fuerza.
Por eso sus hábitos pueden ser extraordinariamente poderosos. La misma naturaleza que puede encerrarlo en rutinas también puede convertirlo en alguien capaz de dominar una habilidad, levantar un proyecto o transformar lentamente una vida entera. Su secreto no está en realizar una hazaña excepcional una sola vez, sino en repetir lo esencial hasta convertirlo en parte de su naturaleza. La astrología simbólica de Tauro también permite hablar de su relación con el silencio del mundo natural. Su energía posee algo de montaña, bosque, tierra fértil y paisaje antiguo. No necesita que todo se mueva constantemente para sentirse vivo. Puede encontrar poder en la contemplación, en los ciclos, en la materia y en la sensación de pertenecer a algo que existía antes y continuará después. Esa conexión puede proporcionarle una perspectiva especial sobre los problemas. Aquello que hoy parece gigantesco puede adquirir otra proporción cuando se contempla desde una escala más amplia. Existe una dimensión ancestral en esta energía. Tauro representa la sabiduría de conservar recursos, proteger territorio, cultivar y esperar la cosecha. Por eso sus hilos invisibles pueden relacionarse con una memoria simbólica de supervivencia. Saber guardar, administrar, preservar y construir reservas forma parte de su inteligencia natural. Pero su gran evolución aparece cuando comprende que acumular no es lo mismo que vivir. La verdadera abundancia consiste también en saber disfrutar, compartir y permitir que aquello que posee circule. Este aprendizaje transforma su relación con el dinero, con el tiempo y con el afecto. El apego puede convertirse en miedo cuando intenta garantizar el futuro mediante el control absoluto. Pero cuando Tauro utiliza su sentido práctico desde la confianza, puede crear una estabilidad mucho más poderosa. Ya no conserva por temor a perder, sino porque reconoce que merece ser cuidado. También existe un hilo invisible entre Tauro y la autoridad tranquila. No necesita levantar la voz para ocupar un lugar importante. Su autoridad crece cuando sus acciones se vuelven coherentes con sus valores. La persona que cumple lo que promete, sostiene sus principios y no abandona fácilmente aquello que considera justo termina adquiriendo una credibilidad que no puede fabricarse artificialmente. Y cuando esa autoridad interior se une al magnetismo venusino, aparece una presencia difícil de ignorar. No necesariamente es espectacular. Puede ser incluso discreta. Pero posee peso. Es la clase de energía que hace que otros recuerden una conversación, una mirada o una determinada sensación de seguridad mucho tiempo después. Los hilos invisibles de Tauro conducen finalmente hacia una verdad esencial. Su mayor transformación no consiste en dejar de ser firme, sino en descubrir cuándo debe serlo. La verdadera fortaleza no es resistir absolutamente todo. Es saber que merece resistencia, que merece entrega, que merece paciencia y que merece una despedida definitiva. Cuando Tauro alcanza esa conciencia, deja de ser prisionero de sus propios apegos y se convierte en dueño de su energía. Entonces sus raíces ya no lo mantienen atrapado en el mismo lugar, le proporcionan la fuerza necesaria para crecer. Y aquello que parecía inmovilidad se revela como una reserva inmensa de poder. Porque Tauro no está destinado simplemente a permanecer. Está destinado a construir algo tan profundamente arraigado en su esencia que, incluso cuando cambien las estaciones, las personas y las circunstancias, una parte de aquello que creó continuará existiendo como testimonio de su perseverancia. Los hilos invisibles de Tauro alcanzan también una dimensión relacionada con la sincronía, con esas coincidencias que parecen aparecer cuando una etapa está madura para transformarse. Desde una perspectiva astrológica, la energía taurina tiene una relación especial con los procesos que no pueden acelerarse artificialmente. Hay encuentros que llegan cuando existe disposición para recibirlos, oportunidades que aparecen después de largos periodos de preparación y puertas que permanecen cerradas hasta que la persona ha desarrollado la fuerza necesaria para atravesarlas. Tauro aprende que no todo retraso es una negación del destino. A veces es una forma de preparación. Por eso uno de sus hilos más secretos es la maduración. Tauro puede necesitar más tiempo que otros para tomar determinadas decisiones, pero ese tiempo no necesariamente representa debilidad. En muchas ocasiones funciona como un laboratorio interior. Cada experiencia se deposita sobre las anteriores y modifica lentamente su manera de comprender la vida. Lo que un día parecía insoportable puede terminar convirtiéndose en una lección. Lo que parecía un fracaso puede revelar una dirección diferente. Lo que parecía una pérdida puede terminar liberando una energía que estaba atrapada. También existe un hilo invisible relacionado con la soberanía personal. Tauro necesita sentir que su vida le pertenece.
Puede aceptar consejos, escuchar opiniones y considerar perspectivas diferentes, pero existe una zona interior que difícilmente entrega por completo. Cuando alguien intenta decidir constantemente por él, imponerle ritmos o alterar sus valores fundamentales, surge una resistencia profunda. No siempre se manifiesta mediante confrontación. A veces aparece simplemente como una negativa tranquila que resulta mucho más poderosa que una discusión. Esa soberanía se fortalece cuando Tauro deja de buscar aprobación para cada decisión. Una de sus grandes iniciaciones consiste en descubrir que la paz interior puede ser más importante que la aceptación exterior. La energía fija, cuando madura, deja de preguntarse continuamente si está siguiendo el camino que los demás consideran correcto. Empieza a reconocer su propio compás. Y cuando encuentra ese compás, puede avanzar incluso cuando nadie alrededor comprende todavía hacia dónde se dirige. Los hilos invisibles también conectan a Tauro con la capacidad de crear refugios. No solamente espacios físicos, sino atmósferas. Puede transformar un lugar en algo que transmita calma, seguridad y pertenencia. Esta cualidad venusina tiene un profundo significado simbólico. Tauro no busca únicamente sobrevivir al mundo, busca crear un territorio donde la vida pueda florecer. Por eso su verdadera grandeza aparece cuando utiliza su sensibilidad para construir ambientes donde exista belleza, confianza y estabilidad. Pero existe una dimensión todavía más profunda, la capacidad de proteger su energía creativa. Tauro puede poseer enormes reservas de creatividad, aunque no siempre las manifieste de una forma explosiva. Puede aparecer mediante la música, la estética, la gastronomía, la artesanía, la escritura, la naturaleza, el diseño, la construcción o cualquier actividad donde una idea necesite adquirir forma tangible. Su creatividad tiene raíces materiales. Necesita tocar, experimentar, perfeccionar y contemplar cómo algo abstracto se convierte lentamente en realidad. Otro hilo invisible está relacionado con la sensualidad entendida como presencia plena. Tauro puede encontrar profundidad en experiencias que otros consideran simples, una conversación tranquila, una comida compartida, una melodía, un paisaje, una textura, una noche silenciosa. Su conexión con los sentidos puede convertirse en una vía de conexión espiritual. Cuando está plenamente presente, deja de perseguir el futuro y deja de luchar contra el pasado. Simplemente habita el instante. En esa capacidad existe una forma poderosa de libertad. También está el hilo de la paciencia estratégica. No toda espera taurina es pasividad. A veces esperar es observar cómo se mueven las circunstancias hasta descubrir cuál es el movimiento más inteligente. Tauro puede permitir que otros se precipiten, que revelen sus intenciones y que consuman su energía mientras él conserva la suya. Después, cuando llega el momento adecuado, actúa desde una posición mucho más sólida. Esto explica por qué la fuerza taurina puede resultar desconcertante. Quien confunde tranquilidad con debilidad puede descubrir demasiado tarde que estaba frente a una energía acumulativa. Cada día de perseverancia añade fuerza. Cada experiencia añade criterio. Cada decepción añade discernimiento. Cada límite añade dignidad. Cada reconstrucción añade confianza. Nada desaparece completamente, todo puede convertirse en material para una versión más fuerte de sí mismo. Y existe un último hilo que atraviesa todos los demás, la reconciliación entre seguridad y libertad. Durante determinadas etapas, Tauro puede creer que para sentirse seguro necesita controlar lo conocido. Pero su evolución consiste en descubrir algo mucho más poderoso. La verdadera seguridad aparece cuando sabe que puede enfrentarse a lo desconocido sin perderse a sí mismo. Entonces ya no necesita aferrarse desesperadamente a las estructuras que construyó. En ese momento, sus raíces adquieren un significado nuevo. Ya no representan cadenas, sino fundamento. Tauro puede moverse sin dejar de ser Tauro. Puede cambiar sin traicionarse. Puede cerrar puertas sin perder su historia. Puede comenzar de nuevo sin borrar lo aprendido. Los hilos invisibles terminan formando una especie de constelación interior donde cada experiencia encuentra su lugar. Nada garantiza que el camino sea sencillo, pero existe una fuerza que crece con cada etapa atravesada. Tauro descubre entonces que su destino no depende de avanzar antes que los demás, sino de llegar a lugares donde otros no pudieron llegar porque abandonaron demasiado pronto. Su grandeza está en esa persistencia silenciosa. En seguir cultivando cuando todavía no aparece la cosecha. En conservar la esperanza cuando el terreno parece vacío.
en levantarse después de perder aquello que parecía indispensable. Y, sobre todo, en comprender que aquello que realmente pertenece a su esencia no necesita ser perseguido desesperadamente, encuentra su lugar cuando las raíces, el tiempo y la voluntad finalmente coinciden. Los hilos invisibles de Tauro también atraviesan una dimensión relacionada con el destino silencioso, con aquellas fuerzas que parecen no estar ocurriendo mientras, en realidad, están reorganizando lentamente toda su existencia. Desde la perspectiva astrológica, Tauro representa una energía que necesita arraigar antes de expandirse. Por eso muchas de sus grandes transformaciones no comienzan con acontecimientos espectaculares, sino con una sensación interna casi imperceptible: algo ya no encaja, algo ha cambiado, algo que antes proporcionaba seguridad ha dejado de alimentar el alma. Ese proceso puede permanecer oculto durante mucho tiempo. Tauro continúa cumpliendo, trabajando, sosteniendo y avanzando mientras en su interior se desarrolla una revolución. Es una de las características más fascinantes de su naturaleza: puede estar construyendo una nueva vida mientras todavía parece vivir dentro de la anterior. Los demás pueden observar estabilidad, pero debajo de esa superficie existe una reorganización profunda de prioridades, valores y deseos. Uno de los hilos más poderosos es precisamente el de los valores. Tauro no está destinado solamente a conseguir cosas, sino a descubrir qué cosas poseen verdadero valor. Esta diferencia resulta fundamental. Durante ciertas etapas puede perseguir seguridad material, reconocimiento, vínculos duraderos o certezas externas. Sin embargo, las experiencias de la vida terminan obligándolo a distinguir entre lo que posee y lo que realmente importa. Una vez realizada esa distinción, sus decisiones adquieren una claridad extraordinaria. También existe un hilo invisible entre Tauro y la autenticidad. Venus le concede sensibilidad hacia la belleza, pero la belleza taurina alcanza su máxima expresión cuando deja de intentar imitar modelos externos. Tauro florece cuando descubre su propio ritmo, su propia estética, su propia manera de amar y su propia definición de éxito. Entonces deja de competir con el mundo y empieza a construir un universo que tiene sentido desde dentro. La relación con el fracaso también forma parte de esta trama. Para una energía que busca estabilidad, equivocarse puede resultar especialmente incómodo. Sin embargo, los fracasos pueden convertirse en uno de sus grandes maestros porque destruyen la ilusión de que controlar perfectamente el futuro es posible. Cada caída importante puede enseñarle una verdad que ninguna teoría podría ofrecerle: posee más capacidad de reconstrucción de la que imaginaba. Después de una pérdida, Tauro puede descubrir recursos interiores que permanecían dormidos. Puede aprender a vivir con menos, a depender menos de determinadas personas, a confiar más en sus capacidades y a distinguir entre necesidad y apego. De esta manera, aquello que inicialmente parecía una amenaza contra su estabilidad puede terminar convirtiéndose en una iniciación hacia una libertad mucho mayor. Existe además un hilo invisible relacionado con la energía ancestral de la Tierra. Tauro comprende intuitivamente el lenguaje de los ciclos: sembrar, esperar, cuidar, cosechar, descansar y volver a sembrar. Su sabiduría no está en exigir resultados inmediatos, sino en comprender que cada etapa tiene su función. No todo momento es para conquistar. Algunos momentos son para preparar el terreno. Esa comprensión puede transformar incluso su relación con la soledad. Cuando Tauro deja de interpretar la ausencia como abandono, la soledad puede convertirse en un territorio fértil. Allí puede escuchar deseos que el ruido exterior había ocultado. Puede descubrir qué relaciones necesita realmente y cuáles mantenía únicamente por costumbre. Puede recuperar partes de sí mismo que habían quedado subordinadas a las necesidades de otros. Los hilos invisibles también aparecen en su capacidad para detectar cuando una relación ha perdido su equilibrio. Tauro puede perdonar errores, aceptar diferencias y atravesar dificultades, pero necesita sentir reciprocidad. Cuando la balanza se inclina permanentemente hacia un solo lado, algo profundo comienza a erosionarse. Quizá no exista una reacción inmediata, pero la conciencia taurina registra la desigualdad. Con el tiempo, esa percepción puede convertirse en una decisión definitiva. Su forma de cerrar ciclos posee entonces una característica particular: no siempre necesita destruir el pasado para avanzar. Puede conservar el recuerdo sin conservar el vínculo, agradecer una etapa sin querer repetirla y reconocer lo aprendido sin regresar al lugar donde sufrió. Esa capacidad representa una evolución enorme porque demuestra que memoria y apego no son necesariamente lo mismo. También existe un hilo entre Tauro y el poder de la repetición consciente.
Cada pequeño acto sostenido puede transformar su realidad. Una decisión aislada tiene importancia, pero una decisión repetida se convierte en identidad. De ahí surge una de sus mayores ventajas astrológicas: cuando Tauro alinea sus hábitos con sus valores, puede producir cambios extraordinarios sin necesidad de revoluciones externas. Su verdadera magia está en la acumulación. Un día puede parecer insignificante, 1000 días construyen una vida. Una pequeña disciplina puede parecer inútil, mantenida durante años puede convertirse en una habilidad excepcional. Un límite aparentemente pequeño puede transformar por completo una relación. Una elección silenciosa puede alterar todo un destino. Y en ese punto aparece el hilo más profundo de todos: Tauro no necesita convertirse en otra persona para alcanzar su poder. Necesita eliminar aquello que le impide reconocerlo. La inseguridad, el miedo al cambio, la dependencia de lo conocido y la necesidad de controlar cada resultado pueden actuar como nudos que bloquean sus propias raíces. Cuando comienza a deshacerlos, su energía vuelve a circular. Entonces su estabilidad deja de ser una fortaleza defensiva y se convierte en una plataforma de lanzamiento. Su paciencia deja de ser espera pasiva y se transforma en estrategia. Su silencio deja de ser aislamiento y se convierte en observación. Su sensibilidad deja de ser vulnerabilidad y se transforma en percepción. Su apego deja paso al discernimiento. Y su resistencia deja de significar simplemente aguantar para convertirse en la capacidad de permanecer fiel a lo esencial mientras todo lo demás cambia.